Para cuando me doy cuenta, el calor empieza a aumentar. Simplemente al pasar por el núcleo de manera tan cercas, al final al cabo, era como si fueran dos paredes juntas. Para cuando me estoy acercando, empiezo a notarlo. El bioma de enfrente era un tipo de desierto rocoso. Eso explicaba muchas cosas. El por qué, aun cuando estaba en un ambiente selvático, tenía una piel tan robusta y tan endurecida. Tuve que actuar. De nuevo salté utilizando mis habilidades, pero esta vez, antes de caer, empecé a manipular la arena del bioma, y de esa manera empecé a surfear de nuevo hacia ella, pues aún había tenido que de nuevo materializar por medio de mi reloj una tabla de surf, surfeando en un ambiente arenoso, pero algo hermoso, aunque tenía sus dificultades. A diferencia del bioma selvático, tenía algunas diferencias, obviamente que era mucho más caluroso y que no había tanta vida, pero en algunos momentos lo lograba percibir, un objeto geyser, y hasta el fondo lograba hacer notar montañas volcánicas, cosa que daba a entender que era como un lago que había tenido dificultades de desarrollarse. Me daba curiosidad que si fuera esta simulación, o si sería el planeta realmente, o simplemente sería una adecuación que había tomado la computadora para darme mayor travesía. Al fin y al cabo, lo que yo conocía era la variable de estos planetas, que tenían problemas en su eje y que lograban partir así los planetas y tenerlos con varios biomas, pero no en la parte exterior, sino en los laterales de las partes rocosas del mismo. Al momento en el que sigo surfeando, los empezaba a notar más, cómo el camino se iba dando cada vez más estrecho. Cada vez lograba ver que una erupción volcánica estaba arrastrándose hacia el otro lado del bioma y cayendo en el apartado selvático, causando un objeto incendio, pero de la misma manera era contraproducente. Cada vez más serpientes voladoras lograban llegar a la parte selvática, a la zona de desierto, y de la misma manera otra que otra especie. Incluso había uno que otro río que atravesaba los dos extremos de los biomas y caían juntos. Cómo eran de esa manera, no lo sé, pero era precioso. Era como al final ver miles de arroyos, explosiones y erupciones, y la vida conviviendo entre dos biomas al mismo tiempo. Sin lugar a dudas, era algo precioso. Para esos momentos, había escuchado retumbar, me había estresado, y entonces inmediatamente la simulación había empezado a actuar realmente. En mi reloj empezó a hablar de nuevo la voz de la computadora. La configuración ha empezado. En estos momentos se está basando en su objetivo, llegar al círculo final, y simulación habrá acabado. Círculo final. Algo básico, pero a ver con qué me sorprendía. Mi simulación estaba diseñada específicamente para que en cada momento se volviera algo más difícil, y que de esa manera tuviera un mayor reto. Y no tardó mucho en que eso se cumpliera. A lo largo, encontré objetivo, un círculo. Simplemente el objetivo era atravesarlo. Pero lo curioso es que estaba en medio de la grieta del planeta. Si la simulación fallaba, caería al vacío y perdería. Si tomaría éxito, simplemente para la próxima vez tendría mayor dificultad, pero cada vez que fallaba, tendría que repetir, pero 10 niveles más abajo, lo cual me obligaba a tener que darme mayor esfuerzo, porque al final y al cabo, solo se me permitía una simulación al día de este tipo. El resto solo servían de repasar, pero no me subirían de nivel hasta que haya subido en esta. Entonces vi la oportunidad. Dos de las serpientes voladoras de la simulación empezaban a pelear entre sí. Entonces decidí que tendría que ir por una de ellas. En esos momentos, de nuevo utilizo las habilidades con mis manos, moviéndolas ligeramente para poder empezar a llegar. Empecé a crear un tipo de golem de arena, juntado con un poco de piedra, y para endurecerle un poco de la lava que se encontraba alrededor. Estaba alterando de cierta manera un poco el aire para crear la suficiente presión sobre el mismo. No era algo muy común que uno de nosotros llegara a dominar elementos múltiples al mismo tiempo, pero el utilizar uno para reforzar los otros y simplemente simular la mutación del mismo era algo común. En este caso el aire creaba como un tipo de bolsa que cubría la materia, y al final al cabo lo podía hacer construir una estructura propia. Más o menos la bestia que creaba era algo torpe y brusca, pero era lo mejor que podía hacer.
Me metí en medio de ella y de esa manera es como si tuviera una armadura gigante, lo suficientemente grande como para poder darle un puñetazo sin ningún problema a una de esas serpientes voladoras. Mi distancia se hacía cada vez más corta, pero esta estrategia no la podía mantener. El intentar brincar con esta bestia y de piedra y arena e intentar llegar al objetivo, el peso me sería muy difícil, por no decir que la apertura gravitatoria de cada una de las paredes de los biomas me terminaría destruyendo a la bestia y terminaría estando en un problema. No importaría cuánto intentaba manipular el aire. La distancia era tan larga que se me haría demasiado cansado para poder llegar. Pero entonces ya tenía la idea. Tenía que montar esas dos serpientes y lo tenía que hacer de inmediato. Entonces fue lo que hice. Decidí brincar lo más próximo y le di un puñetazo a una de las serpientes voladoras, tirándola de inmediato al suelo. En lo que se estaba recuperando, empecé a agarrar del cuello a la otra, creándole con la misma arena y lava que tenía un collar alrededor de su cuello. De esta manera, esta agarradera me permitió empezar a manipularla y lograr hacer que con un jalón de mi mano lograra causar que se estrellara al piso, en lo que hacía exactamente lo mismo con la otra bestia, aunque esta no se dejó tan fácil, pues cuando me iba acercando me golpeó con una de sus colas y hizo que pegara inmediatamente en la de su compañero, con el que antes estaba peleando, causando que mi bestia de arena y piedra terminara haciéndose muy débil. No tenía mucho tiempo, pero tenía que hacerlo ahora si quería en serio hacer un cambio. En esos instantes empiezo a levantarme con algo de dificultad con la bestia de arena, pero al final y al cabo era una armadura. Aunque mi daño físico era mínimo, lo más probable es que estaría perdiendo energía con lo poco tiempo que me quedaba. En esos momentos me empecé a acercar y agarré y empecé a materializar un mazo de arena justamente con la mano del monstruo que estaba creando. Cuando me lo acerco a una de las bestias, justamente a que me había golpeado, me bloquea nuevamente con su arte de su cola, pero yo en esos momentos le esquivo, justamente para darle un golpe en la espalda y tirarle un poco contra el suelo, en lo que de nuevo realizaba dos listones donde empezaba a amarrar nuevamente a las bestias. Estas serpientes voladoras me empezaron a subir y hacer que tuviera de nuevo la fuerza de gravedad que me hacía el otro lado selvático del muro. Pero aún así, ya estaba en avance, ya que una de esas bestias simplemente intentaba ir para un lado y la otra para el otro. Se estaban evitando a sí mismas ir, pero tenía que mantener la concentración sin lugar a dudas, si no mis brazos terminarían tronando sin ninguna razón aparente. Cada vez más cerca hacia el bioma. El fin de esta visión holográfica terminaría pronto y podría ir a desayunar sin ningún problema. Pero entonces pasó. Las serpientes voladoras empezaron a hacer un rugido. Estaban pidiendo ayuda a sus hermanas. Era normal que la computadora tomara acciones así, para que estuviéramos atentos ante cualquier circunstancia. Y entonces sucedió. De los pisos de ambos biomas empezaban a salir las serpientes, pero con tal fuerza que trozos de piedra igual salían volando al aire. Estos trozos de piedra estaban saliendo y golpeando ahora con uno de los biomas, de manera mutua, lo cual estaba creando ahora sí una verdadera batalla. Una batalla donde tenía que intentar evitar que las serpientes me devoraran y adicionalmente que las serpientes hacían que sus piedras me golpearan y terminara cayendo al vacío. Entonces lo que decidí simplemente fue lo más indicado que se me ocurrió. Agarré las dos serpientes y empecé a girar de una manera cilíndrica, como si fuera un tipo taladro. De esta manera estaría causando que pudiera perforar y empezar a romper las piedras más cercanas, y esos los hermanos serpientes que vinieran se dieran un buen golpe y terminaran neutralizados. Al principio funcionó. Las serpientes que se me iban acercando rápidamente eran eludidas por el mismo golpeteo de sus hermanas, y las piedras de igual manera terminaron siendo destruidos, pero se notaba que estaban perdiendo fuerza. Aún así intentaban escapar, obviamente, lo cual las estaba cansando, y con cada golpe que se daba, esto no terminaba. Entonces lo empezamos a notar, un golpeteo continuo. Una de las serpientes hermanas que se nos había juntado había empezado a morderlo, y estaba causando que una de sus hermanas estuviera cada vez más lastimada y más cansada, como si ya no le importara.